En primer lugar, agradezco a la revista Temis por la invitación. Sí, mi nombre es Gonzalo Bernal, soy asociado principal del estudio Checopar, encargado del área de comercio internacional y aduanas. Tengo más de 15 años de experiencia viendo temas de comercio y aduanas. Tengo una maestría en Suiza de Economía y Derecho Internacional y, como mencioné, pues, tengo experiencia en comercio, acceso al mercado, logística y aduanas, ¿no? Egresado, obviamente, de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el 2012. En realidad, lo que vamos a tocar el día del Congreso es básicamente tres cosas, ¿no? Uno es qué medidas el gobierno impuso relacionadas a temas aduaneros y de comercio internacional, ¿no? Debido al estado de emergencia sanitaria a raíz del COVID-19. Hacer una comparación también con las medidas impuestas por otros países, países vecinos de la región, del mundo, y de alguna manera hacer una comparación y tratar de analizar estas medidas, si pueden ser adaptadas a nuestra realidad, para de alguna manera ya no pensar en un mundo COVID, sino post-COVID, ¿no? Que es lo importante, reactivar la economía, reactivar las empresas, no solamente las grandes, sino las pequeñas y medianas, y establecer lineamientos, ¿no? Un poco relacionados ya no solamente a medidas aduaneras, tributarias, sino también de comercio, hacer un panorama general. Eso es a grandes rasgos lo que vamos a conversar algunos minutos el día del conversatorio y encantado pues de ampliar si creen conveniente un poco mi exposición en esos días, ¿no? Para contestar tu pregunta, es importante saber qué pasó primero durante la pandemia, durante la cuarentena, ¿no? En nuestro país y alrededor del mundo. Lo que sucedió en general, ¿no? En general, porque no en todos los países, pero sí en la mayoría de países, lo que sucedió fue que a pesar de que hubo una suspensión de la presencia física de trabajadores en la mayoría de actividades económicas, el comercio internacional y las operaciones aduaneras continuaron. Eso a grandes rasgos. Claramente, esta continuidad que le dio el gobierno a las operaciones aduaneras y de comercio exterior se vieron impedidas al principio por temas fácticos, ¿no? La falta de digitalización de los sistemas aduaneros en varias autoridades, la falta de coordinación entre estas entidades, el sector privado, además, no podía, no hubo claridad o no ha habido claridad, no solamente en el Perú, sino en el mundo, de qué tenía que realizar o qué actividades te podían realizar para que las actividades de comercio y de aduanas continuasen y así la cadena logística no pare, ¿no? Como tú bien sabes, como ustedes saben, se necesita las importaciones, por ejemplo, para abastecer el mercado, solamente por dar un ejemplo, en temas de alimentos o productos farmacéuticos. Entonces, hubo un desconcierto al principio de la cuarentena, no solo en nuestro país, sino en el mundo, y a raíz de eso, el gobierno dictaminó pues, una serie de medidas para facilitar la fluidez de la cadena logística. Asimismo, se impusieron algunas medidas como, por ejemplo, la reducción de aranceles en importación para productos esenciales, ¿no? Básicamente fármacos, y esto es algo que lo hizo el Perú y lo hizo bastantes países en la región, en el mundo. Eh, Se suspendieron los procesos administrativos relacionados a aduanas, se suspendieron la aplicación de sanciones, en el Perú se llama la discrecionalidad de parte de aduanas para aplicar sanciones en importación y en exportación, y una serie de medidas, ¿no? En la era, digamos, durante la pandemia, ¿no? Pero ninguna de estas medidas tiene pues un tiempo de duración que permita a las empresas reactivarse, ¿no? Y esa es la preocupación y justo quisiera trasladarla pues para el conversatorio, ¿no? ¿Qué medidas
a partir de estas que se impusieron al momento de pandemia, cuarentena general, pueden ser extendidas y tienen que ver con la reactivación ya no de las grandes empresas, sino las pequeñas y medianas, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, habría que abordar un poco figuras como el drawback, que es una figura, un régimen aduanero que permite a los exportadores obtener un beneficio a la hora de exportar cuando los productos tienen un valor agregado. Habría que hacer modificaciones a este régimen para, eh, para pues, de alguna manera ser competitivos en este nuevo mundo, ¿no? Y no quedarnos en el status quo pre-COVID, ¿no? Asimismo, reevaluar un poco algunas zonas, por ejemplo, las zonas económicas eh, o zonas francas, como comúnmente se denominan, para garantizar no solamente beneficios tributarios a las empresas que se puedan consolidar en estos espacios, sino también garantizar el ingreso a estas zonas a las pequeñas y medianas empresas. Eso no ha sucedido ni durante la pandemia ni pre-COVID, ¿no? Debería haber una reingeniería de estas zonas y otros aspectos como por ejemplo la reevaluación de la aplicación del impuesto selectivo al consumo a ciertos productos de lujo, ¿no? Y que se imponen y que encarecen el ingreso de estos productos al país. Eh, y bueno, desde el punto de vista de comercio exterior, que tiene un impacto financiero fuerte en estas empresas o empresas sensibles, la evaluación de medidas de defensa comercial, como por ejemplo las salvaguardias, ya han salido algunas empresas a señalar que es importante que el gobierno evalúe la posibilidad de la aplicación de medidas de defensa comercial. Ha habido un sector que dice que son medidas proteccionistas, sin embargo, hay la posibilidad de evaluar técnicamente, no de manera proteccionista, estas medidas para garantizar el salvataje de algunas empresas que están en este momento, pues en un momento delicado, ¿no? Como toda la economía del Perú y el mundo en general, ¿no? Entonces, lo importante, pues, es que en el conversatorio que tengamos, discutir, conversar un poco sobre estas medidas y de alguna manera plantear algunas soluciones y que el gobierno sea activo y dinámico y no se quede con las mismas figuras pre-COVID, porque si no vamos a tener un grave problema en el sector de producción, en el sector de mercancías sensibles, como es el tema de textiles, como es el tema de alimentos. Y la verdad que es importante tener este tipo de discusiones, no quedarnos en el status quo y revisar además modelos o medidas que se están imponiendo en otros países y que pueden ser fácilmente adaptables a nuestra realidad. Agradezco, como mencionas, la invitación y antes que nada los invito a todos a participar de este primer Congreso de Derecho Tributario organizado por la revista Temis, que será pues vía Zoom los días 13, 14 y 15 de agosto.